La temática a trabajar en esta semana es el poblamiento de Colombia. El indicador es: analiza el desarrollo histórico, político y social de las culturas indígenas que se asentaron en el territorio colombiano y valora las estrategias que utilizaron para aprovechar los recursos de su espacio geográfico y garantizar la consolidación de su entorno. Listo. Tenemos aquí varias culturas y varias técnicas que utilizaban para realizar los ritos, cuáles eran los instrumentos que estos mismos fabricaban para realizar diferentes rituales y diferentes ámbitos con respecto a la cultura que ellos poseían. El antes de aprender nos dice: a la llegada de los españoles en el siglo XVI, habían tres grandes familias lingüísticas. Estaban las chichas, caribe y arawak. ¿Cómo y por dónde crees? Recuerda que aquí te estoy preguntando tu opinión. ¿Cómo y por dónde crees que llegaron los primeros pobladores a Colombia? A ver. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién responde? Recuerden que es su opinión. ¿Cómo creen? Nadie cree nada. Nadie opina. A ver, Mónica. Mónica, te escuchamos. Según yo he leído varios libros, de la historia, y los primeros habitantes del territorio colombiano llegaron desde el norte del continente, atravesando Panamá y entrando por la región del Darién. Muy bien. ¿Cómo crees que ellos llegaron? ¿A pie, en bote, en yates, en carro, en moto? ¿Cómo crees que ellos llegaron? Yo diría que llegaron por medio de por medio de botes creados por ellos mismos a base de madera. Muy bien. Ahora, Jeremy, ¿cómo llegaron? ¿Motocarro, bus, mototaxi, balsa, bote? Bueno, señor, para mí llegaron en balsas que estaban hechas como de tronco, madera y eso, y con hojas también. Y para mí, con esas balsas cruzaron el Océano Pacífico, entraron a Panamá y luego entraron a Colombia. Yo digo que así entraron a Colombia. Muy bien. Manuel Centeno. Señor, para mí los primeros pobladores de Colombia llegaron hace 20.000 años desde el norte, cruzando Panamá, y entraron por la región Darién y llegaron por bote a Colombia. Sí, ¿verdad? Porque en esos momentos no había ni moto, ni motocarro, ni nada de eso que mencionamos aquí. Bueno, si nos damos cuenta, podemos decir, ¿cierto? Estábamos hablando de nuestra opinión, pues yo puedo decir, yo puedo dar mi opinión, sea buena o sea mala, pero estoy dando mi opinión. En este caso, como yo estoy preguntándole a usted lo que cree, podemos decir que estos atravesaron en botes. Pues yo creería que es lo más lógico, porque si sabemos de que en estos momentos no existían este tipo de embarcaciones o transportes tan modernos como hay en la actualidad, pues lo más lógico es que ellos mismos hayan construido su medio de transporte como balsa, hechas a madera, palo y todo con lo que encontraban en la naturaleza, pues, y de esta manera ellos
podían construir y trasladarse de un océano a otro. En este caso podemos hablar de que los primeros pobladores del territorio colombiano obviamente pasan por el Istmo de Panamá, lo que hoy conocemos como el Istmo de Panamá, o sea, por el norte, y fueron poblando todas estas regiones que nosotros conocemos ahora en la actualidad. Bueno, antes de hablar de nuestros antepasados indígenas, porque es más que todo es hablar de la prehistórica, de la prehispánica, de todo el territorio colombiano, es importante tener en cuenta que los primeros habitantes del territorio colombiano llegaron hace pues se dicen los libros de historia y acerca de las diferentes teorías e hipótesis, se dice que estos llegaron hace unos 15.000 años desde el norte, como ustedes dijeron, desde el norte del continente, atravesando el Istmo de Panamá y entrando a la región del Darién. Listo. Otros vinieron del sur y se asentaron en la región que hoy corresponde al departamento de Nariño, Cauca, Huila, Putumayo y parte de Tolima. Otros habitantes llegaron de oleadas migratorias. Recuerden, cuando estamos hablando de oleadas migratorias, estamos hablando de que vienen de diferentes partes, de oleadas migratorias por el Océano Pacífico, procedentes de Polinesia, que estamos hablando ahí de Oceanía. Llegaron a Colombia procedentes de México, Guatemala y otras zonas que se encontraban en Centroamérica. También llegaron acá, utilizaron la ruta del río Amazonas, llegaron grupos procedentes de Brasil, entre otros. Muchas comunidades provenientes del sur y del norte de nuestro continente se encontraron en el territorio colombiano, debido a que este era el paso prácticamente obligatorio que ellos tenían para trasladarse hacia el sur. Sin embargo, muchos grupos no continuaron su recorrido, sino que se fijaron o comenzaron a construir viviendas ahí en el norte del territorio colombiano. Listo. Para poder entender todo el poblamiento colombiano, obviamente tenemos que hacer énfasis en los periodos. Está el periodo paleoindio, está el periodo arcaico y está el periodo formativo. Entonces, ahora sí pasemos a hablar de nuestros antepasados indígenas. Nuestros antepasados indígenas poblaron el territorio colombiano en 3 etapas. En el paleoindio, en la arcaica y el periodo formativo. Dentro del periodo paleoindio, una de las características importantes que se hallaron el Abra y el Tequendama. Ya vamos a mirar qué significan todo este tipo de cosas. Por su parte, en el periodo arcaico, sus primarios asentamientos fueron en Monzú, Puerto Hormiga, Canapote y San Jacinto. En el formativo, este formativo estaba dividido en 3 etapas. La inferior, cuyos restos arqueológicos están en Mornil y Malambo. Malambo aquí en la costa atlántica. El formativo medio, cuyas principales culturas fueron Calima, Quimbaya, San Agustín y Tierra Adentro. En el superior, cuyas principales culturas fueron los muiscas y los taironas. Bueno, hay que tener en cuenta que nuestros antepasados indígenas se dividen en 3 formas lingüísticas. Los caribes, los arawak y los chictas. Solamente esos 3. Listo. O sea que si yo coloco posteriormente en el examen cuáles son las 3 familias lingüísticas de nuestros antepasados indígenas, ¿usted qué debe responder? A ver. Jeremy. Enseño que son la Caribe, la Arawak y la Chicha. Muy bien. Y si yo pregunto, Centeno que levantó la mano o ya no. Bueno, y si yo pregunto, ¿existen 3 familias lingüísticas o existieron en nuestros antepasados indígenas, existieron 3 familias lingüísticas? La Caribe está conformada por, ¿usted qué diría ahí? A ver, cualquiera. Jeremy.
que está formada por los sinúes, los urabáes, los quimbayas y los carimas. Y si pregunto, Jeremy, contigo mismo, y si pregunto por los arawak, Está conformada por los guajiros, los guaibos, los curripacos y los piapocos, los chibchas, Jeremy. los muiscas y el tairona. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos la conformación de estas tres familias lingüísticas. Para que lo tengan claro, tengan presente que la próxima semana, el 23 de octubre, es el 23, sí, creo que es el 23 o el 22. Yo les doy la información les doy la información en el tablón de los exámenes del cuarto periodo. La otra semana inician los exámenes del cuarto periodo. Bueno, seguimos aquí. Nuestros antepasados indígenas pueden ser vistos a partir de dos ejemplos: muiscas y taironas. Muiscas y taironas, cuya organización política se componía de capitanías, cacicazgos, confederaciones. Ya vamos a mirar qué son los cacicazgos, cuáles son los caciques y qué generaría todo este tipo de sociedades, cuya organización social de los muiscas estaba conformada por los caciques, cacicazgos y confederaciones. Los taironas, cuya organización social se compone de caciques, noamas, especialistas, manicatos y pueblos, o el pueblo. Listo, vamos a pasar aquí. Ustedes saben que me tienen que ayudar con la lectura. Ahí medio se ve, pero cualquier cosita me dice. Para nosotros poder conocer el poblamiento del territorio colombiano, tenemos que tener en cuenta cuáles son las características principales de estos periodos. ¿De cuáles periodos? Del periodo paleoindio y del periodo paleoindio arcaico y formativo. Y tener en cuenta que el periodo formativo se divide en inferior, medio y superior. Entonces, periodo paleoindio. Vamos a escuchar a Prada que me lea por favor las características de este periodo. Señor, ¿cuál? Periodo paleoindio, el primero. Características. Señor, no se ve bien. No se ve bien. Sí. Como borroso. Un estudiante que lo vea, que pueda verlo y que lea. Señor, yo sí lo veo. Yo sí lo Ajá, pero ¿quiénes yo, son? Jeremy y Mónica Fernanda Vélez. Bueno, vamos a escuchar a Vélez entonces. Ahora escuchamos a Jeremy. Indio. Mónica. Indio. Ajá. Los pobladores eran nómadas y estaban organizados en hordas. Habitaban en cuevas y dominaban el fuego. Se alimentaban de frutos y de animales. Elaboraban herramientas de piedra y de hueso. Existen hallazgos en el Abra y Tenquedama, Cundinamarca, en Espinal, Tolima y Manizales, Caldas. Bueno, aquí podemos ver que una de las características principales, primero, es que obviamente en este periodo, como fue el primer periodo, estos eran nómadas, o sea que se trasladaban de un lugar a otro. Estaban organizados en hordas. En hordas eran grupos pequeños o sociedades pequeñas. Habitaban en cavernas, dominaban el fuego en sí. Para que de pronto existiera unas teorías acerca de que sí existieron personas o grupos humanos en el periodo paleoindio. Bueno, existen, como dicen aquí, hallazgos en el Abra y Tequendama. ¿Dónde queda esto? En Cundinamarca. En el Espinal, ¿dónde? En Tolima. Manizales, ¿dónde? En el Caldas. Entonces, existen hallazgos
existen hallazgos de estos primeros pobladores que fueron explorando el territorio colombiano y fueron adaptándose al medio, fueron adaptándose al medio, al clima y recorriendo todos esos recursos naturales que podían explotar y podían realizar diferentes actividades ya sea crear cerámica, ya sea crear diferentes herramientas, entre otros. Periodo arcaico, Jeremy. Arcaico, del 7000 a.C. al 1200 a.C. Disminuyeron las temperaturas y los pobladores tuvieron que cambiar sus formas de subsistencia. Cazaban pequeñas especies animales, pescaban, recogían moluscos y frutos silvestres. Habitaban en las orillas de los lagos, los mares y los ríos. Desarrollaron un estilo de vida seminómada, basado en una agricultura que consistía en el cultivo de raíces tropicales. Los principales asentamientos fueron los de Monzú, Puerto Hormiga, Canapote y San Jacinto, en la costa caribe. Bueno, bien, principales características. En estas principales características podemos que ya dejan de ser un poquito nómadas a ser seminómadas, a ir construyendo sociedades e instalándose en lugares importantes. Y esto, ¿por qué comienzan a ser seminómadas? Porque comienzan a realizar actividades importantes como la actividad de la agricultura, que les permite establecerse en un lugar y les permite abastecerse de esos alimentos que ellos mismos cultivan y que ellos mismos cultivan y que ellos mismos recogen. Podemos mirar que los primeros asentamientos, cuando hablamos de asentamientos, nos estamos refiriendo a dónde se establecieron. Bueno, podemos mirar que se establecieron básicamente, la mayoría de estos grupos arcaicos se estableció en la costa caribe, Puerto Hormiga, Canopote, San Jacinto. Listo. Estos habitaban en las orillas de los ríos, mares. ¿Y con cuál era el propósito de que ellos habitaran aquí? El propósito era abastecerse, obviamente, de fuentes hídricas, porque sabemos que todas estas fuentes hídricas lo que hacen es abastecer a sus cultivos y abastecerse ellos del agua, que es importante. Vamos al formativo inferior. Por ahí alguien levantó la mano ahorita. María Fernanda Sergio. Bueno, señor, formativo inferior. Del año 1200 a.C. al 500 años a.C. Los pobladores migraron hacia el interior del país por el valle del río Magdalena. Se consolidó la agricultura como modo de subsistencia y desarrollaron la cerámica y la cestería. Ajá. Los principales hallazgos arqueológicos se ubican en Malambo, Momi y San Agustín. Muy bien. Vamos con el formativo medio. Daniela, ¿tú alcanzas a ver? Gutiérrez. Daniela Gutiérrez. Dice, Ajá. Bueno, listo. Formativo medio. formativo medio, los pobladores se volvieron sedentarios alrededor del cultivo del maíz. Hubo un aumento de las poblaciones y se estableció una organización política basada en el Cacique. En el cacique. Se quedó congelada. O reunión de varias al río, la metalurgia
surgió la metalurgia, el intercambio y desarrollo artístico religioso. Los participantes culturales de este periodo fueron Calima. Bueno, ahí medio se le escuchó a la compañera, pero imagino que todos iban a ir leyendo. Como podemos ver, en este caso, el formativo medio es un periodo en donde ya estos grupos eran grupos consolidados, grupos que tenían organización social, grupos que tenían organización económica, grupos que tenían organización política, que eran dirigidos por un jefe mayor, que eran dirigidos por alguien importante, donde se sumaba una sociedad, en donde estos grupos tenían establecido una identidad propia, una cultura propia, una cultura propia que era la base fundamental de su región. Eran sedentarios, hicieron diferentes actividades económicas, actividades artísticas, entre otras. Ahora miremos el periodo formativo. El periodo formativo superior. ¿Quién alcanza a ver, aparte de los compañeros que hay? Un momentico aquí. Déjenme un momentico de que se establezca aquí el internet, que se me corrió todo esto acá. Se subió mucho. Aparte de los compañeros que ya leyeron, ¿quién alcanza a ver el periodo formativo superior? Ya les doy chance, déjenme que se me establezca esto aquí y pueda yo mover. Un momentico ahí. Vamos a esperar ahí que se restablezca, que ahí se volvió como loco ahí el computador. ¿Ustedes sí me están escuchando? Señor, yo sí se le escucha. Y señor, yo aquí tengo Yo también tengo la vía abierta. Fíjense que yo casi no los escucho. Un momento. Dejen que a mí se me establezca el internet aquí. Ya. Ay, Dios, ¿qué pasó? Bueno, formativo superior. Ay, ¿por qué no se corre para acá? Isabela Torres, ¿estás por ahí? Sí, señor. Bueno, formativo superior, léelo, por favor. Bueno, señor. Formativo superior, el siglo XVIII. Época de gran desarrollo para los muiscas y taironas. El ámbito político, social, establecieron confederaciones, uniones de cacicazgos, y su sociedad se organizó jerárquicamente. Construyeron aldeas y centros ceremoniales. Desarrollaron sistemas de producción agrícola como terrazas
canales de riego y abonos. En este periodo llegaron los españoles. Muy bien. Listo, entonces sabemos que ya en este periodo, pues, si ya en el periodo medio había organización política, económica, y pues ya en este periodo esas organizaciones políticas, económicas y sociales ya tenían un avance totalmente importante. Ya habían construido prácticamente una urbanidad, un territorio, unas ciudades, imperios, o sea, ya se habían establecido principalmente en esos territorios los cuales llegaron y ocuparon. Ahora, hay que tener en cuenta que en este periodo formativo, que es el periodo siglo XVI, es la llegada de los españoles al territorio colombiano o al territorio americano. Listo, nosotros hablamos de cacicazgos, de caciques, pero ¿quiénes son estos personajes? Vamos a ver. Si me gustaría, María Fernanda Sergio, si puedes leer lo que dice cacicazgos. Sí, señor. Bueno, listo. Aparición de los cacicazgos. Las primeras aldeas en el territorio de nuestro actual país se conformaron con la agricultura. Así, los nuevos grupos humanos pudieron atender de manera educada la selección y el cuidado de los cultivos, responder por la familia y cumplir los derechos adquiridos con su grupo. De esa forma comenzaron a modificarse las estructuras sociales. El elemento más representativo de esta nueva organización fue la aparición del cacique como cabeza de la sociedad indígena. La unión de tribus o de aldeas constituían un cacicazgo. El cacicazgo fue la estructura social, política y administrativa característica de la vida indígena colombiana. Bueno, muy bien. Bueno. ¿Qué era prácticamente los cacicazgos? ¿Qué eran prácticamente? Bueno, los arqueólogos denominan cacicazgos a la generalidad de las sociedades que se encontraron los españoles en Colombia hace 5 siglos. Era prácticamente la estructura social, política y administrativa de la vida de los indígenas. Eso eran los cacicazgos. Era esto, lo que vemos ahí en la fotografía. Era su vida, era su estructura social, era su política, era su administración, era su economía, era su estructura, cómo estaban ellos estructurados, cómo ellos eran identificados, era el territorio, prácticamente era el territorio que ya estaba organizado, que tenía una población. Eso es lo que eran los caciques, que tenía una población, que tenía unas personas, que tenía un espacio geográfico, en fin. ¿Y quiénes eran los caciques? Pues los caciques eran aquellos que dominaban ese espacio y esta estructura social. Era como lo que en la actualidad nosotros llamamos el alcalde o el gobernador. Pues los caciques eran este tipo de personas, que colocaban leyes, que eran la cabeza de la sociedad indígena, que colocaban normas, era la máxima autoridad de los cacicazgos, de la estructura de la comunidad indígena. Ellos eran la máxima autoridad.
Más que todo se le llamaba cacique al líder de una comunidad aborigen o al líder de una comunidad indígena. ¿Listo? Bueno, como estamos hablando de esto, ahora ya sabemos que es cacicazgos, que es cacique, pasemos a hablar de la sedentarización, porque hablábamos de que eran nómadas, sí, eran nómadas, eran seminómadas, pasaron de ser nómadas a sedentarios, pero ¿cómo ocurrió esto en el territorio colombiano? Porque lo hemos visto en varias partes, pero en el territorio colombiano como tal, todavía no hemos hablado de esto. Bueno. Si bien es cierto, hay una característica muy importante y es la que nosotros hemos venido hablando desde siempre. Y es que gracias a los descubrimientos realizados por los arqueológicos, sabemos que los primeros pobladores de nuestro país eran organizados en hordas de nómadas, en grupos pequeños que se iban trasladando de un lugar a otro. Es decir, que se desplazaban, como sabemos, de un lugar a otro, recolectando alimentos, cazando animales, entre otras cosas, entre otras actividades que ellos realizaban. Con el paso del tiempo, algunas hordas o algunas de estas poblaciones siguieron caminando, pero otras se quedaron en lugares que les ofrecían condiciones óptimas para vivir. Unos decían, no, esto aquí hay agua, aquí hay alimento, entonces nos quedamos aquí. Y otros continuaron explorando y continuaron buscando otros tipos de cosas importantes. ¿Y por qué se quedaron algunos en ciertos lugares? Se quedaron algunos en ciertos lugares porque vieron que las semillas de los alimentos que consumían caían al piso y que luego de un tiempo crecían plantas con frutos, y de esta manera sabemos que así nace o aprendieron a cultivar y se volvieron sedentarios. ¿Cómo fue este proceso? Ellos pasan de ser cazadores, de ir recolectando todo lo que se encontraban por donde pasaban, a ser ellos mismos los que cultivaban. Listo. Ya hemos dicho que durante el periodo paleoindio y el arcaico, los grupos aborígenes, hablamos de grupos aborígenes cuando hablamos de estos grupos indígenas, se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos silvestres y que eran totalmente nómadas. Posteriormente, los cambios de las condiciones climáticas y los diferentes cambios que afectaron seriamente a animales silvestres como el venado, que era prácticamente una de las características importantes porque era lo que ellos más consumían. Comenzaron a buscar otro tipo de recolección de animales o otro tipo de recolección de moluscos o otro tipo de recolección de carne, por decirlo así, porque esto era lo que ellos más consumían. Y así se dio origen a la ganadería y a otras actividades importantes. Los cazadores, los recolectores eran grupos humanos nómadas. Sin embargo, algunas veces pasaban largos periodos en un solo lugar bajo cuevas de formación natural que se le conoce como abrigos rocosos. A eso era lo que ellos llamaban cuevas, abrigos rocosos. Obviamente porque estaban construidas en roca o con roca. Bueno. Al agotarse los recursos disponibles que ellos tenían en un lugar, los indígenas se trasladaban hacia otros lugares buscando alimentarse y buscando protegerse de las difíciles condiciones climáticas. ¿Cierto? Entonces, chicos, ellos pasan de ser recolectores, de ser cazadores, a ser nómadas, gracias al descubrimiento que hicieron con la agricultura, a los grandes cambios que ellos tuvieron, a las grandes construcciones que realizaron
los primeros cultivos que ellos realizaron fueron la calabaza, el pepino, el ñame, la batata, la papa y el frijol. Pero el cultivo que en realidad dio lugar a la verdadera y definitiva sedentarización, o sea, que se establecieran en un lugar, fue el maíz. ¿Listo? Hacia el año 3500 antes de Cristo se inició la cultura del maíz, que se extendió rápidamente al altiplano de Cundinamarca y a otras partes del territorio. El maíz formó o pasó a formar parte indispensable de la dieta indígena, o sea, lo que ellos consumían normalmente. Hubo abundancia de alimentos, se pudo almacenar este grano, disponer de excedente, es decir, había una cantidad superior y necesaria para el consumo inmediato de este producto, que fueron usados posteriormente para después hacer intercambios comerciales. Bueno, chicos, entonces vamos a realizar el antes de aprender en el día de hoy y la actividad 1. Ya los chicos que lo realizaron, pues excelente. Pero porque tengo que pasar a hacer las recuperaciones. Son las 4:03. La actividad 1. Vamos a mirar la actividad 1 para explicarlo. La actividad 1 dice: une con una línea cada periodo del poblamiento de Colombia con el enunciado al cual se relaciona. Ahí tenemos en la guía, tenemos características de cada periodo y ya los hemos dicho aquí. Entonces usted va a unir con mucha línea a qué corresponde. Si esto corresponde al paleoindio, al formativo superior, al arcaico o al formativo inferior. Ahora mismo no lo podemos realizar porque necesito realizar la recuperación. O vamos a mirar, ustedes lo van realizando allá y dependiendo de cuántos estudiantes van a realizar la recuperación en el día de hoy, vamos a ver si damos paso a realizar la actividad. ¿Listo? Entonces, mientras yo voy haciendo la recuperación, ustedes van trabajando en el Classroom. Los estudiantes que ya han terminado, por favor, me esperan a que termine la clase para hacer el llamado respectivo de lista. Bueno.